Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Gunther y esto es G-Tech. En la búsqueda del trípode ideal, el que tenga mejor agarre, mejor calidad-precio, más versatilidad, perdemos mucho tiempo y además nos llenamos en el camino de muchas opciones y terminamos acumulando varios de ellos. Es mi caso y probablemente el de ustedes también. Pues hoy tenemos un pequeño review de este que está acá, el SwitchPod, que viene siendo como el iPhone de los trípodes. Quédate y después de la intro te enteras de todos los detalles porque este es el iPhone de los trípodes. Sí amigos, quédate. El review es cortito, así que no te lo pierdas. Y antes de seguir, como siempre, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita aquí abajo, bueno, donde sea. Compartir con tus amigos, que me ayudaría muchísimo a crecer en este canal. Recuerden que aquí hablamos de gadgets y más gadgets, que es lo que me encanta. Y si a ti te encanta, pues este es tu canal, así que no te vayas. Desde el empaque te das cuenta que los de SwitchPod pensaron hasta el mínimo detalle. Es cierto que la portada no hace el libro, pero sí te prepara para esa primera buena impresión que te abre a ver el lado bueno de lo que está dentro cuando tiene una envoltura como esta. Y veamos qué trae la cajita, que por cierto viene a juego, así hacemos match perfecto. Abres y lo primero que te encuentras es esta leyenda que dice de creadores para creadores. Los que diseñaron y crearon este SwitchPod son dos youtubers que les tomó 2 años cuestionando todo lo que había en el mercado. Desde el GorillaPod y todos los trípodes que tuvieron que usar, más o menos el mismo efecto que vivimos la mayoría buscando el trípode ideal. Y llegaron a este hermoso diseño. Mírenlo, deleítense con él. Veamos primeramente el diseño de esta cosita hermosa. Fabricado en metal completamente, bueno, tiene algunas partes de plástico, pero orientado 100% a la ergonomía, facilidad de uso y ligereza. En el mango tiene estas ondulaciones que te permiten un mejor agarre. Tiene huecos interiores para hacerlo más liviano. Un tornillo que te va a facilitar ponerlo en la cámara, como vamos a hacer ahora. Como vieron, fue muy fácil ponerlo, y aquí también le van a poner encima una cabeza de trípode si lo necesitas. Ellos también lo venden, pero bueno, si ya tienes una, que probablemente la tengas, puedes usarlo con este sin ningún problema. Se despliega fácilmente. En la página anuncian que puedes hacer esto. Me salió. Normalmente no me salía. Bueno, tiene un poquito de práctica y la verdad es que si traes una cámara que es un poco costosa, pues no vas a estar haciendo el jueguito. Pero ya me gustó. Seguimos con el jueguito. Esto nada más es como entrada así impactante, pero normalmente lo vas a usar con las tres patitas recogidas, como pueden ver acá. Otra cosa que te facilita estos huequitos internos o troquelados es poder colgarlo en estos clips cuando vas de viaje y te lo pones en la mochila aquí con la cámara, o también poderle meter algunos adaptadores para poner un brazo alterno para micro. La verdad es que va a depender de tu creatividad. Ventajas de este trípode. Salta a la vista la primera y es la ergonomía. Es, la verdad, muy fácil el agarre y con esto te facilita la vida. Dirán, pues todos los trípodes lo tienen. El rival a vencer, que es el GorillaPod, el más popular de todos los trípodes, este que está acá, a pesar de que tiene otras funcionalidades y la verdad que es una opción bastante buena, cuando ustedes lo agarran con las 3 patitas juntas, pueden ver que no hay color. Sí tiene buen agarre por todas estas protuberancias, pero tienes que hacer un mayor esfuerzo para mantenerlo en posición. Diseño bastante minimalista. 2 años no fueron en balde para pensarlo y que viera la luz mediante un crowdfunding. Y la verdad es que llama la atención. Te voltean a ver porque te voltean a ver. Estabilidad al usarlo sobre superficies planas. Cuando lo despliegas así, en cualquier superficie plana va a estar perfecto. La verdad es que el agarre tan
amplio permite que no se te vaya a mover por muy pesada que sea tu cámara. El diseño, esta curva que está aquí, te va a permitir añadir distancia entre el lente de la cámara y tú. Por ende, vas a tener un mejor o mayor campo de visión. No es gran cosa, son de 15 a 20 centímetros, pero se agradece. Con un lente, por ejemplo, las micro 4 tercio que vienen con un kit de lente de 14 milímetros, que para blogging es un poco estrecho, ya con este tripod suples eso y pasas más o menos a un 12 milímetros. Es decir, vas a tener un ángulo de visión más amplio que te va a permitir más información en la toma. Esto te lo facilita. Y la última ventaja, la ligereza. Son 300 gramos en un setup de cámara pequeña, no una Fuji X-T4 o la Sony más grande. Las cámaras que están rondando los 400 gramos, como esta Fuji X-A7 o la Olympus M5, con esto y un micrófono de 100-120 gramos ya tienes el peso suficiente, bastante aceptable para que bloguees a gusto sin cansar. Desventajas. Así como es muy estable en las superficies planas, en las superficies inclinadas, a fuerza vas a tener que necesitar una cabeza de trípode para poder balancear el peso. Contrario a este tripod que lo puedes enganchar donde quiera, el GorillaPod, pero sí batallas también un poquito a la hora de estabilizarlo, porque tienes que poner todo en su lugar para que quede perfecto. En el caso de este, sí vas a tener que hacer uso de la cabeza de trípode. Otra desventaja, el precio. Son $99, no te vas a quedar pobre, no. Pero si consideras que el rey de la gama, el Gorilla Tripod, es de 3 kilos creo, aguanta máximo, está $30 más barato, la verdad es que es una opción que tendrías que pensar. Y honestamente no le veo más ningún inconveniente, es un diseño que me encantó, muy ergonómico. Los de SwitchPod lo pensaron bastante bien, hicieron un producto con un acabado excelente y además suficientemente estético y funcional para que lo consideres como un gadget dentro de tu estudio y de tu setup para cuando filmes fuera de tu casa. Lo cierto es que el SwitchPod no te va a dejar indiferente. Si eres de los que buscas mejorar el equipo con el que grabas, siempre teniendo en cuenta el diseño y la funcionalidad, creo que este SwitchPod es para ti. ¿Por qué? Porque la verdad que bonito está y funcional está. Y el precio tampoco es que te quites un riñón para comprarlo. ¿Qué opinas de este tripod? ¿Lo considerarías como parte de tu setup o se te hace que no es indispensable? ¿Y por qué decía al inicio del video que este es como el iPhone de los tripods? Porque honestamente es el único tripod en el que han pensado en todo. El diseño, los materiales, la funcionalidad. Este vendría siendo como el iPhone y el GorillaPod sería como el Samsung. Ya va a depender de gustos y de lo que quieras obtener de cada uno de ellos. Y esto ha sido todo, amigos. El video de hoy es bastante cortito. La verdad es que no hay mucho que hablar de un tripod. Solamente recomendárselos muchísimos. Este lo compré yo, no me lo mandó ninguna marca ni nada. Así que toda la opinión es 100% mía, como han visto en todos mis videos. Incluso aunque me manden el producto, pero este no es el caso. Si les resultó de utilidad el video, no dejen de comentar, dejar un pulgar arriba, suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir con sus amigos para seguir creciendo. Subo videos todas las semanas, a veces 1 o 2 veces, depende del tiempo que tenga. Y van a ser de gadgets y más gadgets, que es lo que me encanta. Y si a ti te gusta, pues este es tu canal. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Y ya me gustó hacer esto. No lo había aprendido a hacer hasta ahora, pero ya me gustó. Bien mamalón cuando llegues a un lugar a grabar y pongas: hola, bienvenidos a mi canal. Suscríbete, no dejes de suscribirte. Nos vemos.